Bueno, un poco para presentarnos nosotros somos una comisión, somos la Comisión de Jóvenes Profesionales del IAPG Comahue. Desarrollamos toda una serie de actividades técnicas y no técnicas. Me escucho con un poco de eco, debe ser del retorno de de tu sonido. Ahí está. Una serie de actividades técnicas y no técnicas. La mayoría de las actividades, bueno, siempre las desarrollamos en lo que fue las inmediaciones de Neuquén. Teniendo en cuenta este contexto de pandemia, empezamos a hacer estas actividades online. Las actividades, hay algunas que desarrollamos con nuestra comisión hermana, que es la Comisión de Buenos Aires. Así que si nos siguen en nuestras redes sociales, que son tanto Instagram como LinkedIn, van a ver todo nuestro ciclo de charlas que las organizamos tanto nosotros, la Comisión del Comahue, como la Comisión de Buenos Aires. Así que los invitamos. Por nuestra parte, siempre los miércoles a las 17 horas intentamos mantener siempre ese día y ese horario para realizar las charlas, así que si nos vienen siguiendo, digamos, los miércoles a las 17 horas eh, presentamos la charla. Bueno, la charla del día de hoy eh, el orador es Lucas Sepúlveda y la temática de la charla es la evolución de la tecnología aplicada a la construcción de pozos en la cuenca neuquina. Un poco para presentarlo a Lucas. Lucas tiene 16 años de experiencia laboral en el área de procesos y ingeniería de operaciones. Su mayor crecimiento laboral lo desarrolló en YPF, en el área de perforación y workover. Gerenció lo que fue el startup de la compañía de servicios y actualmente se desarrolla en obras y ingeniería CIMA como instructor independiente. Pasamos al siguiente slide. Bueno, a lo largo de la presentación que va a dar Lucas, los invitamos si tienen alguna consulta, mientras él está dando la presentación, pueden hacer todas las preguntas que quieran, eh, desplegando el panel del chat y haciendo la pregunta bajo la opción todos los panelistas. Ahí vamos a recepcionar todas las preguntas y una vez que Lucas termine su exposición, vamos a ir redactándole, digamos, las preguntas de a una y él las va a ir respondiendo a medida que nos dé el tiempo. Así que bueno, sin más que decir, Lucas, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Natalia. Buenas tardes a todos. Primero quiero agradecerle a Natalia, a Pablo Bustamante, que fue también parte del contacto, y a toda la comisión por la invitación. En la medida que nos permita el tiempo, como decía Natalia, vamos a tratar de revisar un poco toda la cadena de valor de la fase de construcción de pozo y ver de dónde venimos y dónde estamos y hacia dónde vamos. Es una pregunta que por ahí no nos podemos responder, pero sí podemos divagar o imaginarnos qué es lo que viene, ¿no? La idea de la presentación, y un poco para hacer la introducción, es revisar un poco, obviamente cuando hablamos de innovación, hablamos de historia, ¿sí? De cómo fue evolucionando la historia del petróleo a nivel mundial. Vamos a ver un poco la historia de la Argentina y obviamente poner foco básicamente en lo que hoy es el atractivo para nuestra cuenca, que es el no convencional. Arranco con esta imagen, pues justamente hablando de innovación. Esta es una revista de YPF del año 89. Rotary era el nombre que se le ponía a los equipos en ese entonces, década del 70, el 70 y 80. Ahora vamos a ver cuándo nacen los equipos de estructura metálica, pero para resumirles, equipo Rotary 18 era en el equipo en el cual, y si ven la imagen acá donde hay tres personas, el de en medio es mi abuelo, jefe de pozo de YPF, jubilado justamente en ese año 89 fue su último año de trabajo. Y un poco digamos, haciendo referencia a la innovación, acá
es una página central de la edición, si no me equivoco, es la 52 de Contactos SP, donde sacamos con dos compañeros de trabajo, los cuales aprecio mucho y compartimos mucho tiempo en YPF, Ezequiel Pozo y Carlos Orlandi, generamos este protocolo de prueba de punzado abrasivo y fracturas por anular, que ahora también después lo vamos a revisar a detalle, para los que no conocen la metodología o parte de la tecnología. Pero quería arrancar con esta analogía, ¿no? de la evolución y en lo que a mí, digamos, en lo que respecta a lo personal, la evolución de una nota en la cual sale mi abuelo y habla, después se las voy a compartir en la presentación, la van a poder leer. Nosotros hoy tratamos de publicar lo más técnico y exacto posible para tratar de generar lecciones, y mi abuelo en su nota cuenta cómo les tiraban el diario en el avión, las 8 horas de viaje de Plaza Huíncula a Catriel y demás. Como les decía recién, vamos a arrancar con una línea de tiempo, ¿sí? Hablando un poco de la historia del petróleo en el mundo, y obviamente vamos a ir tocando la parte técnica, ¿no? Como dice el título de la presentación, la fase de construcción del pozo, ¿sí? Arrancamos en el 59, todos deben haber visto una película que hace referencia a Bissell y a Drake con respecto a la primera obtención de un pozo, ¿sí? Específicamente petrolero, porque si bien años atrás había habido actividad, no estaba relacionado, ¿sí? Al desarrollo de esta industria, ¿no? El pozo de Drake es citado como el primer pozo comercial para petróleo, aunque ese título, como les decía recién, se disputa entre diferentes pozos que se hicieron en Ontario, en Virginia Occidental, en Polonia, entre otros. Pero sin embargo, antes del pozo de Drake, los pozos productores en los Estados Unidos fueron perforados para extraer salmuera, ¿sí? Y producían gas y petróleo como un subproducto accidental, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. En un pozo destinado a agua potable en Ontario se encontró petróleo en el 58, en 1858, un año antes que el de Drake, pero como no había sido perforado con tal fin, no toma relevancia. Los historiadores señalan de que la importancia del pozo de Drake no estaba en ser el primer pozo que producía petróleo, sino en ser la extracción para la primera gran oleada de inversiones de extracción, refinación y comercialización del petróleo. Hay una frase que citan varios libros que dice: la importancia del pozo de Drake estaba en el hecho que causó la perforación de más pozos adicionales, estableciéndose un suministro de petróleo en cantidad suficiente para desarrollar esta industria y así darle, digamos, el puntapié inicial a todo lo que tiene que ver con el upstream, ¿no? Ya nos vamos a 1901, ¿sí? Podemos hablar de Lucas. El verdadero boom de las perforaciones petroleras a nivel mundial se produjo a partir de 1901, cuando Anthony Lucas perforó un pozo en Spindletop, en Texas, 6 años más tarde, ¿sí? Y ya vamos a ir tocando esto, como les decía recién, el tiempo nos va a hacer que vayamos tocando un poco Argentina, un poco el resto del mundo. 6 años más tarde, vamos a hablar también ahora del pozo en Comodoro Rivadavia, donde entraríamos en la historia mundial por el descubrimiento de crudo acá en Argentina. La perforación en la década, digamos, fines de la década fines del siglo XVIII, podemos hablar de Fader también, que fue quien fundó, Carlos Fader, una compañía mendocina, justamente se llamaba la Compañía Mendocina de Petróleo, ¿sí? Que perforó y explotó pozos petrolíferos en el Faldeo, en el Cerro Cacheuta, sobre la base de una geología de superficie realizada por un geólogo de apellido Suber, ¿sí? Y las manifestaciones de afloramiento existentes en el área, no sé si alguno conoce la zona del Portón, donde tuve la oportunidad de trabajar, hay zonas de afloramiento, inclusive esa es una escuela de geología muy importante, digamos, y viene un poco relacionado a esto. Sin embargo, el boom de las perforaciones petroleras a nivel mundial se produjo a partir de 1901, ¿sí? Cuando Anthony Lucas, un dálmata radicado en los Estados Unidos, perforó un pozo en Spindletop, a una profundidad de 311 metros, ¿sí? Y acá ya empezamos a hacer referencia a las profundidades y vamos a terminar hablando sobre la presentación, sobre el alcance de los pozos que tienen hoy en lo convencional acá en la cuenca. Cuando bajaban la columna de las barras de perforación para continuar perforando el pozo, este comenzó a fluir
arrojó lodo de perforación y luego comenzaron a surgir grandes cantidades de petróleo, tirando afuera todas las barras de perforación. Se calcula que la producción inicial del pozo fue de más de 100.000 barriles por día, y ese día digamos, se había perforado por primera vez un reservorio de domo de sal, y comprobó que la perforación era un medio idóneo para conseguir producciones a gran escala de hidrocarburos, ¿no? A partir de ese momento comenzó un nuevo capítulo de esta intensa actividad y desarrollo tecnológico de la perforación. En el 1907, y ahí, acá ya entramos a la historia de nuestro país, digamos, destacable el hecho de que apenas 6 años después del acontecimiento, digamos, en Estados Unidos, en latitudes australes, se produce el descubrimiento de petróleo en Comodoro Rivadavia, ¿no? 13 de diciembre de 1907, un equipo de perforación del Ministerio de Agricultura, operado por la cuadrilla de Fuchs y con la supervisión de Humberto Beguín, realizan el hallazgo a 539 metros de profundidad. ¿Sí? Se considera como un hito por el comienzo del desarrollo petrolero en nuestro país, ya que anteriormente sí existía actividad, pero como no tomaba relevancia digamos, y no era el objetivo principal, no queda, digamos, no queda marcado en la historia. Como resultado del descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia, se reactivan rápidamente estos trabajos exploratorios en la cuenca neuquina después de 1907, registrándose en ese mismo año varias compañías tales como Minera Argentina Uruguaya, la Argentina Oilfield Syndicate, de Neuquén Oil Syndicate comenzó las primeras perforaciones en Cerro Lotela, que como digamos, se mencionó anteriormente, las operaciones anteriores, digamos, al descubrimiento de Fuchs no tomaban relevancia por los resultados. Poco tiempo después, la División de Minas, Geología y Hidrología de la Nación envía al doctor Winhausen a investigar científicamente la región petrolífera, y finalmente en 1913 el geólogo Keidel, ¿sí? Juan Keidel, que si alguno conoce la zona de Utraco y Plaza Winkle, yo soy de allá, hay una calle que tiene el nombre del doctor, quien luego, después de algunos estudios, de haber realizado unos estudios, ubica una perforación exploratoria a 1000 metros al norte del kilómetro 1297 del ferrocarril entre Neuquén y Zapala, y esto es textual porque está en los reportes, dice, en el alto de un morro al lado de una mata verde. Así fue como identificaron, digamos, el pozo número 1, que está ubicado en el barrio, en el campamento 1 de Plaza Winkle. Y es donde se hacen los diferentes festejos del Día del Petróleo, ¿no? Esta perforación se inicia el 17 de febrero de 1916 con el equipo perforador Patria y alcanzó el 29 de octubre de 1818, ¿sí? El resultado final, ¿no? El objetivo de llegar a petróleo, sosteniendo luego la producción y forjando los cimientos de la industria petrolera neuquina, y básicamente el crecimiento de esas dos ciudades que fue, y hoy está un poco más diversificado, pero básicamente fueron las bases del crecimiento, ¿no? Vamos al 1922, creación de YPF, y acá ya entramos con, sabemos, ¿no?, que la historia de nuestro país básicamente está arraigada a YPF, pero obviamente vamos a ir tocando también la historia de algunas otras operadoras. Con la creación del gigante estatal en esa época, todas las perforaciones realizadas se hicieron con sistema de percusión, ¿sí? Y acá entramos un poco ya a ver las diferentes variantes, ¿no? Había una percusión a cable, que eran máquinas que venían de Pensilvania, ¿sí?, de origen americano, con capacidad perforante de hasta aproximadamente 600 metros. Y después con barras huecas de una firma austríaca que se llamaba Fock, con una capacidad perforante de hasta 1000 metros. El accionamiento de estos equipos se llevaba a cabo por medio de máquinas de vapor, y en el caso de las perforaciones y yacimientos de explotación, con motores eléctricos conectados a las líneas de alta tensión. En referencia al papel que desempeñó la perforación en los primeros años en YPF, el general Mosconi escribe en su libro Obras lo siguiente, y esto es textual, ¿no? Dice: perforación es una de las ramas de la industria en las cuales se advirtieron programas halagüeños, tanto por su rapidez como por la eficiencia señalada por el personal, cuyo cuidado estaba, sin duda, al referente de la perforación. Si unimos a ese factor el hombre, y no menos importante por los progresos mecánicos, digamos, que tiene en la fase de construcción de pozo, hay mejoras en cuanto a lo técnico, a las instalaciones, las máquinas y herramientas, y se llega a una conclusión de que era el método, digamos, necesario o requerido para poder desarrollar esta industria, ¿no? Ya en el 1930 entramos bien al seno del concepto de perforación,
no sé si alguno de los asistentes es perforador, pero, o perforín, como decimos en la industria. Me tocó compartir el lugar de trabajo en el portón, en la parte de ingeniería de perforación, y siempre la frase del perforador es peso y vuelta, ¿no? Es como nos caracterizan cuando por ahí no cuidamos el reservorio e intentamos batir récord, ¿no? Bueno, y acá entra en 1930 ya la función de la mesa Rotary, ¿no? Los equipos de perforación a percusión que operaban en el país, eran de YPF y de otras compañías privadas, tenían una capacidad de perforación muy limitada, lo cual no permitía explorar formaciones de interés que se encontraran a profundidades inalcanzables. Entonces, a principios de 1930 se comenzaron a construir y operar en los Estados Unidos máquinas de perforación rotatorios o mesa Rotary, que por su tecnología permitían perforar pozos más profundos que las máquinas de percusión. YPF capitalizó rápidamente esa innovación y se sumó a la nueva tendencia, importando equipos Rotary para el desarrollo de los planes exploratorios que tenía en la cuenca del Golfo y en las otras cuencas argentinas. ¿Sí? Siempre tengamos en cuenta que el inicio del desarrollo fue en la cuenca del Golfo y hacia allá apuntaban la capitalización de estas mejoras, ¿no? Ya en el 38 se crea una escuela digamos, un pozo escuela, ¿sí? Que por este pozo pasaba todo el personal que ingresaba para el sector de perforación para ser capacitado en la lotería y en la práctica de esta especialidad, antes de ser destinado a los equipos. Seguramente ustedes conocerán ahora, y obviamente como parte de la comisión, o si alguno integra algún grupo de jóvenes profesionales, como hoy tenemos escuelas de campo o escuelas de operaciones o de companyman. En ese tiempo YPF tenía el pozo escuela, que era donde llevaba a todo el personal para conocer, digamos, cuáles eran las prácticas recomendadas hasta ese entonces para el área de perforación. En el 56, acá ya hablamos empezamos a hablar de pozos profundos, pero no está de más recalcar que en el 38 se empieza a perforar en el mar. La perforación offshore arranca en nuestro país con un pozo realizado en la Restinga. Se conoce en Comodoro, tiene una zona que se llama Restingalí, donde hay muchos pozos realizados en el mar y que hoy tienen algunos problemas con respecto al abandono, si a la realización del abandono. Pero bueno, estos fueron perforados desde plataformas construidas aprovechando la gran amplitud de la marea en esa zona y el suave declive que tiene el fondo marino, ¿no? Y el que conoce o tiene la oportunidad de conocer la Restinga debe recordar, digamos, los tiempos o conocer los tiempos que tiene la Restinga para poder acercarse a un pozo o alejarse. Después ya entre el 39 y el 45, obviamente, Segunda Guerra Mundial, la contienda mundial no provocó, digamos, un entorpecimiento en la actividad de perforación, pero el país se vio afectado básicamente por temas de materiales y suministros, que obviamente fueron un cuello de botella para el desarrollo. La falta de suministros afectó más que nada a los equipos Rotary, ¿sí? que a los de percusión. Aún así, gracias al empeño que generó la estructura de YPF con los talleres propios, en Winkle, si conocen, seguramente han visualizado lo que se llamaba Talleres Winkle, ahora es una zona de alquiler de predios, digamos, pero allí se encuentran puente grúas y hay toda la logística para poder hacer la reparación de las torres. En el 56 ya podemos hablar de yacimiento o de pozos profundos, ¿no? En yacimiento norte. El desarrollo de Campo Durán y Madrejones en Salta significó para YPF, por la profundidad y la complejidad de sus pozos, un esfuerzo económico y humano sin precedentes que marcó el paso de la perforación artesanal a la apoyada en la tecnología. Y acá ya nos empezamos a meter en la innovación. Vamos a hacer un poco de historia en esta parte, pero después vamos a ver el mismo cronograma con algunos hitos con respecto a algunos servicios especiales. Obviamente no podemos repasar cada uno de los servicios o de las fases de la perforación y workover, pero sí vamos a puntualizar sobre los más importantes. En el 58, y acá ya entra la parte de supply chain, digamos, o sea, hablando de la cadena de suministro como un todo, ¿no? Desde la compra, entrega de materiales, contrataciones y demás. En el 58 se firman contratos que se dividieron básicamente en tres tipos: contratos de perforación y yacimientos de YPF en el flanco sur, ¿sí? En la cuenca del Golfo de San Jorge, donde se definían, digamos, para diferentes compañías diferentes profundidades de pozo, ¿sí? Obviamente por la disponibilidad de los equipos que había. Contratos de explotación con Pan American, por ejemplo, en el yacimiento Cerro Dragón, con Banca Lueb, que era
una compañía que existía en ese momento para el yacimiento de La Ventana, y con Tennessee para el yacimiento de Río Grande. Contratos de exploración para ESO, Cuenca Neuquina, que está ubicada en Neuquén, y Shell, Cuenca Neuquina, en Río Negro. Cada compañía operadora adjudicataria de las áreas de exploración trajo a la vez al país contratistas de perforación propio. Por ejemplo, Pan American Argentina trajo a Loftman Brothers, que era una compañía, la Banca Web, Kermashi y Tennessee. ¿Sí? Después, obviamente, tenían equipos mucho más sofisticados, con sondeos, herramientas, camiones petroleros para hacer el transporte, grúa, tráiler, vivienda, los repuestos, digamos, era todo un paquete ya de tecnología para perforación, un paquete cerrado. ¿No? Después esto también generó un giro drástico en la actividad porque generaba un antes y un después con los contratos del 58. También promovió la venida al país de compañías proveedoras de servicios auxiliares como Halliburton, Dowell, BJ Cementación y Estimulación, Schlumberger, que si bien ya estaba en el país en ese momento, con digamos, la naciente de los contratos, incrementó su operación. Dresser Atlas, Wellex para perfilaje y punzado, y Hughes y Reed en el suministro de trépanos, que ahora vamos a ver también un poco cómo nace, digamos, el tema de los trépanos. No teníamos la tecnología que teníamos hoy, pero vamos a tocar un poco ese punto también. Pasando al 71 y volviendo al tema de la capacitación, porque la innovación también tiene que ver no solo con el esperar que me llegue alguna tecnología o que me llegue la información de una nueva metodología, sino, y esto creo que es un buen consejo para tomarlo cada uno en el puesto de trabajo, es investigar todo el tiempo, dedicarle unos minutos de nuestro día para leer qué pasa afuera, qué está haciendo el otro, y tratar de buscar no solo de hacer las cosas de una manera más eficiente, digamos, y más rentable, sino de romper paradigmas, ¿no? Y en eso tenemos que hacer foco, digamos, cuando hablamos de innovación. YPF crea la escuela de perforación, Máximo Pico, así se llamaba la escuela. El ingeniero Giordano, que era gerente de perforación de YPF en esa fecha, creó la escuela de perforación Máximo Pico para la capacitación de los jefes de equipo, o tool pusher, como se le llama también en el exterior, en el laboratorio de YPF que estaba en Florencio Varela. Hoy en Florencio Varela funciona un depósito, digamos, de coronas donde todos los estudios o las tomas de muestras que se realizan en pozos exploratorios avanzados o de extensión se derivan a Florencio Varela para ser resguardados, y en el caso de que se requiera alguna muestra para hacer algún tipo de ensayo, se lo solicita ahí al laboratorio. ¿No? En el 77 ya podemos hablar del desarrollo del offshore. Si en el 75 YPF decide adquirir una plataforma semisumergible nueva, poniendo digamos, decidiéndose por un modelo pentágono de fabricación francesa que era bautizado con el nombre de General Mosconi. Esa fue la primera plataforma que tuvo YPF. Se trataba de un diseño de última generación que podía perforar en profundidades de agua de hasta 200 metros. Cuando hablamos de profundidades de agua profundidades de agua en offshore, estamos hablando del pelo de agua, o sea, la profundidad que tenemos desde digamos, el nivel en superficie hasta el nivel de agua. ¿No? Ahí podíamos ampliar la capacidad prácticamente al doble de esa cifra y operar en casi toda la plataforma continental argentina, pero se decidió por un diseño que se llamaba CFEM del Instituto Francés de Petróleo, que estaba básicamente equipado con un equipo perforador muy potente de capacidad alrededor de 7.000 metros y una propulsión propia. Este tenía equipamiento de buceo, obviamente, y todo el conjunto de herramientas necesarias para la perforación. La plataforma se construyó en el 76 y llegó a Argentina en el 77. Esto también un poco para ir haciendo referencia a los tiempos de arribo de las diferentes tecnologías y lo que sucede. Ya pasando a... Perdón que me adelanté en la presentación. 1880 y hablamos de los pozos infill. No sé si todos conocen qué significa infill, pero ya hablamos de desarrollo, ¿sí? Desarrollo masivo de las diferentes cuencas. En este año YPF contrató la perforación de pozos exploratorios llave en mano, con lo cual adiciona a la responsabilidad de la compañía perforadora la provisión de todos los materiales, hacían tipo lamsam, digamos, si todos conocen el término a nivel contratación, se hacían
este tipo de vínculos, digamos, donde la compañía perforadora se hacía cargo de todas las instalaciones necesarias para entregar el pozo en producción. Ya en el año 91, y acá hay un quiebre en la industria del petróleo, porque la perforación no es digamos, se define como tarea estratégica o no, digamos, para la empresa. Se produce una transformación de YPF a sociedad anónima. La perforación fue considerada una actividad no estratégica. Y esa razón, digamos, lo que generó es que se organizara una compañía perforadora con equipos cedidos de YPF S.A. a través del sindicato y gerenciada por el gremio con las tarifas que regían en el mercado y trabajaba garantizando, digamos, el servicio para YPF. Ya en el año 95 se, digamos, llega al boom de la cantidad de pozos perforados, estamos hablando de 1.746 pozos perforados en el 95, 65 exploratorios, ¿sí? En esa cantidad. Hoy, obviamente, en base a los diferentes intereses de las operadoras, la cantidad de pozos exploratorios en base a la cantidad de pozos perforados es mucho menor, ¿no? Ya en el 99 podemos hablar a nivel Argentina, y dejamos de lado un poco YPF, para hablar de un pozo récord, ¿sí? En el año 95 se realizó un pozo de 1.690 metros de profundidad vertical y 10.585 metros de extensión horizontal, perforado por Total Austral en la bahía de San Sebastián, en Tierra del Fuego, desde tierra firme y hasta formaciones submarinas. El pozo en total, como, digamos, profundidad medida o longitud medida, tiene 11.184 metros, ¿sí? Después ya yendo, digamos, a otro pozo récord en profundidad fue el Twinty.x1 por su condición de exploratoria, perforado por PAE en la provincia de Salta, con una profundidad vertical final de 6.028 metros. ¿Sí? Hablamos de el pozo de Total en Tierra del Fuego como récord en extensión y el pozo de PAE como récord de profundidad. ¿Sí? Ya en el 2000, y acá entramos un poco a meternos en lo que tiene que ver con el hoy en la cuenca neuquina, ¿no? Llegan los primeros equipos automáticos. YPF contrató el primer equipo de perforación automático hidráulico robotizado de la firma Bember, que empleaba menos personal y aceleraba los tiempos operativos y reducía, obviamente, reducía drásticamente los accidentes personales, que era un tema, y ahora lo vamos a ver cuando veamos el cronograma o la cronología de perforación, por las diferentes herramientas que se utilizaban en la década del 70 y del 80. En el 2001 se realiza un protocolo de prueba y que después tiene una serie de, no me acuerdo, no recuerdo bien el número fijo, pero creo entre 40 y 45 pozos. Se perfora con cold tubing, ¿sí? Llegan a la Argentina dos equipos, porque eran dos equipos de la firma San Antonio. Uno se llamaba, en realidad tenían las iniciales de CTD-01 y CTD-02. ¿Por qué? Porque se llamaban Cold Tubing Drilling 01 y Cold Tubing Drilling 02. Si hay alguno conectado que es del sur, seguramente ha visto en operaciones de Sinopec o de YPF en las eras. El CTC-02, que es el Cold Tubing Completion, no deja de ser el mismo equipo, nada más que se lo condicionó con otro sistema de lodo y otras ventajas, digamos, para poder hacer terminaciones con cold tubing, que sobre el final de la presentación les voy a mostrar un video para que puedan entender si no conocen la metodología, ¿no? La compañía PRAE, como les decía recién, perforó para Pérez Compán en Puesto Hernández y para PAE en Cerro Dragón, con equipos con la tubería, digamos, de perforación enrollada o tubería flexible en un tambor, lo cual nosotros denominamos cold tubing, los cuales acortaban muchísimo el tiempo de perforación, pero eran utilizables solamente en determinados programas de pozo. O sea, el cold tubing no tiene un control de dirección, digamos, hay un montón de versatilidades que me da un equipo convencional y que no me la da el cold tubing, pero para pozos someros, por ejemplo, en el caso de Pérez Compán, de Filadero Bayo y Puesto Hernández, me permitía a mí cumplir con el objetivo de perforar pozos desde el punto de vista de arquitectura muy simples, unas guías a 150 metros y profundidades finales de no más de 600 metros. Entonces el cold tubing me permitía a mí cumplir con ese objetivo, ¿sí? Después estos equipos, y como les decía recién, el cold tubing, el 02 estaba ubicado en la cuenca neuquina, el 01 estaba en el sur, después el 01 se desarmó, el 02 se llevó al sur, se acondicionó para completación y quedó a la deriva después del año
14, si no me equivoco, que lo utilizamos en YPF para un proyecto de fracturas con punzado abrasivo, y después el equipo quedó sin uso, ¿no? Ya entrando al 2010, y acá después les voy a mostrar por qué hago un quiebre en este intervalo, y es el que vamos a analizar, porque desde mi punto de vista del 2010 a la actualidad fue de manera exponencial el crecimiento de metodologías y tecnologías en cuanto al desarrollo del no convencional, ¿no? En el 2010 estaba ingresando a YPF, me tocó ingresar en Las Heras, perforación, después me asignan a Rincón de los Sauces, en Workover, y en 2011, previo a mi traslado a Buenos Aires, a Puerto Madero, ya empezábamos a recorrer pozos como Loma Amarilla X1, pozos del Orejano, o algunos pozos exploratorios que estaban ubicados en los alrededores del volcán Aucamahuida. ¿Por qué? Porque se empezaba a identificar pozos que desde el punto de vista de la integridad de la boca de pozo, de la boca de pozo, cumplían con los requerimientos para poder ser fracturados a través de KIS. Entonces, desde el 2010 hasta la actualidad es donde hacemos un intervalo, digamos, y tratamos de apuntarle a todas estas nuevas tecnologías o metodologías que salieron eh, con el desarrollo no convencional. En el 2010 se retoma la perforación automatizada. ¿Sí? En esta época la ex Repsol YPF compra 5 equipos Drillmec automatizados, tratando de insertarse como una compañía de perforación con equipos propios. Si todos recuerdan, o alguno recuerda, o si no lo recuerdan se los comento, en el año 2010 nace YPF SP, que era una compañía de servicios petroleros de YPF, en el cual operaban 3 equipos de perforación y 6 equipos de workover, 6-7 equipos de workover, tratando de insertarse como compañía de servicio y emular un poco lo que en su momento la Pérez Compan, digamos, y Petrobras después tenían como desarrollo de negocio con los equipos y básicamente con servicios especiales a en el intervalo en rojo, ¿sí? Y acá les voy a mostrar el intervalo en rojo que marco ahí. Vamos a analizarlo a detalle porque desde mi punto de vista, como les decía recién, es donde exponencialmente crecen las propuestas de nuevas tecnologías y metodologías. Ya vimos un poco de historia, muy breve, obviamente hay cuestiones que tienen que ver con la industria o la parte más dura. No vamos a hablar de la creación de la OPEP, la guerra del Yom Kippur en el 60, hay mucha más historia para hablar, pero no hacen a la construcción de pozos. Vamos a repasar ahora, y si pasamos al siguiente slide, algunos puntos o hitos que tienen que ver con, primero vamos a revisar la parte de equipos de torre, ¿sí? La evolución de los equipos de torre, y después vamos a ver 2 servicios que para mí son bastante importantes y que tienen que ver con la completación de un pozo, que es el pulsado y la estimulación. Y sobre el final de la charla vamos a ver 2 o 3 videos que hacen referencia a un par de metodologías que se están utilizando hoy y que tienen que ver con la completación de pozos no convencionales, ¿sí? Con respecto a equipos de torre, podemos agruparlo 2 grandes momentos, digamos. Principio del siglo XX, donde las torres eran de madera, eran transportadas por caballos, y se montaban de manera definitiva ya que se utilizaban en operaciones futuras, ¿sí? A mediados del siglo XX, las torres comenzaron a ser de metal, y es lo que les comentaba recién, los equipos de YPF ya comienzan a tener estructuras metálicas, los denominados rotary, y también empezaban a aparecer las de tiro doble, ¿sí? Y cuando hablamos de tiro, para que todos puedan entender y contextualizar algunos de los términos que por ahí algunos entendemos y otros no, por no tener experiencia en el sector, cuando hablamos de tiro hablamos de las barras de perforación montadas de manera simple, montadas de a 2 tramos, o sea, de a 2 barras, o montadas de a 3 barras. A eso le denominamos torre de 2 tiros, 3 tiros, ¿sí? O tiro doble, tiro triple o tiro simple. Después vamos a charlar también sobre el final de este slide, cuáles son los equipos que hoy en día, a pesar de ser automático, trabajan con diferentes modalidades en cuanto a la cantidad de barras que pueden maniobrar en el piso de trabajo. Volviendo al tema de la historia, digamos, de las torres, como les decía recién, ya a mediados del siglo XX empezaron a ser de metal y fijas, ¿sí? Empezaban las de tiro doble, tenían un montaje de calidad mucho mejor, digamos, que las de madera, pero tenían un riesgo altísimo. Y obviamente tuvieron accidentes muy complicados asociados al peso de las estructuras, ¿no? Las operaciones en boca de pozo costaban básicamente de cadenas y sogas,
no habían herramientas demasiado sofisticadas en ese tiempo, y obviamente eso generaba cuestiones de riesgo, digamos, para los operarios. Después podemos hablar también de los trépones, y acá es donde entramos con lo que les comentaba recién, ¿no? Los trépanos que se utilizaban en los comienzos, digamos, en la década del 60 eran tépanos biconos, y hoy son muy comunes los triconos y los PDC, pero eran trépanos biconos, y se pasó a mediados de siglo al trépano tricono, ya con, obviamente, un análisis sobre el funcionamiento y la performance de esa herramienta. Sobre el final del siglo XX ya contamos con equipos autotransportables, que son los que vemos comúnmente en operaciones convencionales, sí, que pueden ser de 2 tramos y 3 tramos, y en muchos casos encontramos o autotransportables o equipos que la torre es necesario desmontarla, ¿sí?, para poder transportarla, y en algunos casos se utilizan equipos que se denominan dolly, ¿sí?, que son equipos de 8 ejes, 12 ejes, con un control a través de un control remoto que me permite transportar la torre en distancias cortas, ¿no? ¿Esto qué me generaba? Que si yo perforaba una locación de 2 pozos, ¿sí?, un pad de 2 pozos, el movimiento de un pozo al otro me requería el desmontaje de la torre, y obviamente esos tiempos atrasaban el comienzo del segundo pozo, y ahí ya empezamos a entrar en algunos KPI que tienen que ver hoy con el espera terminación, el espera enganche. Pasamos a otro tema importante, es el doghouse. No sé si todos conocen, pero el doghouse, o la cabina del perforador, digamos, es el lugar o el espacio físico donde el maquinista o el perforador realiza su trabajo, y básicamente el más importante es el de perforar, ¿no? Si ustedes ven esa imagen, los equipos convencionales, la cabina estaba prácticamente al aire libre. Después se trabajó sobre el aislamiento, digamos, del operador, pero no dejaba de ser un riesgo. ¿Por qué? Porque estaba prácticamente al lado de la boca de pozo y sin ningún tipo de resguardo. ¿Qué tenía, digamos, de diferente, o qué tenía de especial este doghouse? Era totalmente análogo, ¿sí? Como ustedes ven ahí, todos manómetros, controles, algunos controles neumáticos, pero por lo general el freno del equipo, ¿sí?, una palanca que estaba, que por lo general cuando me tocó en 2010 al arrancar, que una de las recomendaciones era no te acerques al maquinista. Primero por una cuestión ya de procedimiento y demás, uno no se podía acercar dependiendo de la clasificación de zona, no se podía acercar básicamente a la boca de pozo, pero cada uno tenía su job description, y tenía que tener mucho cuidado, porque la palanca en un equipo convencional, cuando uno sacaba el freno, la palanca pegaba un golpe hacia arriba, y era anécdota, como nosotros por ahí podemos tener anécdotas de implementamos tal herramienta, ¿no? Mi abuelo me contaba que mucha gente se golpeaba por no tener experiencia y no saber de esos movimientos, ¿no? El registro de información, y ahora ya entramos en una parte importante, los que tuvieron la posibilidad de hacer experiencia operativa en un equipo convencional y pudieron ver el Geolograph, era este registrador que se ve acá en la parte inferior. La verdad que era muy interesante. A mí me tocó en Las Heras un supervisor que me dice, ¿fuiste a ver el Geolograph? Y no, le digo, la verdad que no. Bueno, andá y analizá qué pasó ayer a la noche. Y hoy tenemos Payson, nos podemos meter a través de la computadora, en el celular, podemos dormir con el celular en el pecho, desbloquear el teléfono y ver cómo está perforando el equipo, cuál es el caudal, cuál es la RP. En ese tiempo había que ir a agarrar esta carta, sacar el horario en el cual se había operado y queríamos analizar, y ver todo el registro de anotaciones, porque el encargado de turno o el maquinista o la persona que se designaba en ese momento iba y hacía anotaciones sobre ese registro, ¿sí? Después, ya sobre los inicios del siglo XXI, ya empezamos a hablar de explotación y exploración del shade detalle, y empiezan a aparecer los equipos automáticos. No solo los equipos automáticos, y en esta imagen vemos un equipo automático de una firma de origen italiano, que fueron uno de los primeros en ingresar en 2000, que estos equipos, la particularidad que tienen con el resto del equipo es que los primeros que ingresaron permitían trabajar en tiro simple. Eran equipos muy rápidos, muy versátiles a la hora de transportarse, pero a la hora de operar o de perforar o de hacer una maniobra eran equipos lentos. ¿Por qué? Porque sacaban de una sola hora. Después ya, digamos, se empieza a trabajar sobre la evolución de los procesos contractuales, y los equipos
empiezan a tomar, digamos, este sentido de servicios integrados. ¿Por qué? Porque se incluían todos los servicios que eran necesarios en un equipo de perforación dentro del contrato de perforación. Se planifican y se empiezan a construir locaciones múltiples, ¿sí? Que tienen que ver con esto de generar 2 o 3 pozos desde un mismo terreno. Esto no solo minimiza el impacto ambiental, sino que reduce los costos de esta fase, entendiendo el proceso de construcción de pozo o entendiendo el upstream, digamos, como un proyecto, que eso nos costó un poco como industria. En su momento, perforación era perforación, terminación era terminación, locación iba por un lado, producción iba por el otro, el geólogo nos hablaba con el perforador, y eso generaba la falta de sinergia que se tiene hoy cuando se trabaja por proyectos, ¿no? Aparte, como les decía, ¿no? El tema de la locación múltiple no solo minimiza el impacto ambiental, sino que también reduce los costos y en algunos casos, como por ejemplo zonas de comunidad o zonas de cercanías a zonas urbanas, minimiza el impacto social, ¿no? Las primeras locaciones de PAD fueron de 2 pozos y después hoy ya tenemos de 8 pozos y a nivel mundial hay papers de Sinopec en el sur de Shanghái con locaciones de hasta 32 pozos. Acá, ¿cuál es el tema? Y entra la innovación de los equipos de perforación. En los primeros pads el equipo tenía que desmontarse, no completo, pero se bajaba la torre, se movía al siguiente pozo y se volvía a montar. Eso generaba muchísimas demoras. Y allí es donde nacen, y ahí pueden ver una imagen, los equipos, digamos, tipo skidding o tipo walking rigs, que permitían minimizar los tiempos de montaje, de transporte desde un pozo al otro y el comienzo de la fase de perforación. Estos equipos hoy ya son muy comunes y en las locaciones de PAD nos permiten minimizar el tiempo de transporte de una locación a otro en porcentaje altísimo. Después de esto, ya una vez que empezamos con reducción o avanzamos con la reducción de tiempos en la finalización de un pozo y comienzo del otro, empezamos con el desafío de perforar pozos horizontales. ¿Sí? Y acá hay algo muy importante que para mí es clave en la innovación y en la investigación de las compañías, fue enlazar los sistemas de adquisición de datos, las nuevas herramientas que estaban entrando al mercado, como por ejemplo un sistema de un rotario, un Rotary Steelware System, que es como el que pongo en la foto ahí, que me permite navegar en una formación, digamos, o perforar navegando en una formación con correcciones mínimas y analizando la información que voy obteniendo en tiempo real. Eso fue clave, porque hoy, como ya saben, casi todas las operadoras tienen salas de control, digamos, de la fase de perforación, tanto de perforación como de fractura, para poder mejorar la toma de decisión, ¿no? Y obviamente, como se ve en esa foto, y fíjense la diferencia entre el doghouse que teníamos en los equipos convencionales y el doghouse que encontramos hoy, donde el operador maquinista está sentado en una butaca muy cómodo con todo el sistema de adquisición de datos y toda la automatización para que la toma de decisiones sea instantánea. Vamos rápido, no me quiero demorar mucho para que no irme en tiempo. Vamos a ver ahora la fase o los servicios más importantes que tienen que ver con la terminación. No sé si todos saben o todos conocen, pero luego de perforar un pozo tenemos que conectar la formación, ¿sí? con el wellbore justamente para lograr producir los hidrocarburos. A este proceso lo llamamos punzado y que en caso de no obtener la producción esperada tenemos que estimularlo, ya sea de manera química o de manera hidráulica, para lograr la permeabilidad en el caso de una fractura y lograr generar ese camino que necesita el hidrocarburo para poder producir. Nos remontamos de nuevo a la historia, 1900, que se utilizaba nitroglicerina para poder fracturar. Y el sistema de punzado eran cargas que disparaban balas. Esto se utilizó muy poco tiempo porque se empezó a desarrollar ya en el 47 con el estudio del agua para poder fracturar y después en el desarrollo de las cargas, ¿sí? Las cargas moldeadas, ya se deja usar el punzado a través o el punzado tipo bala, que se le llamaba, ¿no? Después en el 47, y acá les quiero nombrar un punto bastante importante porque se empieza a estudiar el agua, digamos, como un sistema de fractura. Y en el 49, la Stanley Oil realiza la primera prueba de este fluido
y en el 52, en la Unión Soviética, se realiza la primera fractura hidráulica. En el 58, y acá entramos un poco a la historia del punzado, vamos a ver el punzado abrasivo ahora, pero en el 58 se hacen unas pruebas de punzado hidráulico que no utilizaba la mezcla de gel y arena, sino que utilizaba agua, pero no era eficiente por la fase. No sé si todos conocen, pero la fase de un punzado se mide en el ángulo que forma un orificio y otro orificio. Nosotros hoy es muy común punzar en fase 60 o fase 90, pero este punzado lo que tenía era una herramienta que me permitía punzar en fase 0, o sea, hacía un solo orificio por carrera y era muy, muy poco eficiente. Vamos ahora a hablar de la parte de fractura y acá ya entramos al shale, porque en el 98 se hace el primer desarrollo, digamos, económico, comercial de una fractura en el shale. Mitchell, ¿sí? George Mitchell, que se lo considera como el padre de la industria moderna del fracking, consigue la viabilidad económica en Barnett. ¿Sí? En el año 98 realiza, digamos, produce, tiene un campo, realiza desarrollo y logra reducir los costos hasta $4 por millón de BTU, que en ese tiempo era el objetivo del costo de producción del gas. La empresa se llamaba Mitchell Energy y consiguió la primera fractura hidráulica comercial en el año 98. En Argentina, los equipos de fractura, acá pueden ver una imagen, eran bastante cuetos, digamos, por decirlo de alguna manera, con respecto a la potencia disponible en superficie y hacían referencia siempre a las operaciones de no convencional. Ya entrando sobre principios del 2010, empezamos a ver operaciones de este tipo que tienen que ver con fracturas de terminaciones de pozos no convencionales, donde ya entran en juego, y acá vamos a ver 3 videitos antes de terminar. Para mí, desde mi punto de vista, la terminación es la que más ha crecido de manera exponencial en cuanto al desarrollo de tecnologías y metodologías. Si bien la perforación ha tenido, obviamente, una investigación y una curva de aprendizaje muy importante, porque digamos, la perforación es la que tiene que lograr el alcance que nosotros necesitamos después para completar el pozo, pero en lo que tiene que ver con tecnología, desde mi punto de vista, la terminación desde el año 2010 a la actualidad es la que ha crecido exponencialmente. Y acá antes de terminar, vamos a revisar 3 tecnologías que son muy comunes, digamos, no se utilizan en todas las operaciones no convencional, pero seguramente algunos las deben conocer. Punzado abrasivo y fractura pononular. Vamos a hablar de esta, que hace referencia al trabajo que les nombraba recién que publicamos en la SP. Es un sistema que a través de un cold tubing y una herramienta nos permite bombear gel con arena, generando un punzado erosivo en unos 10 minutos más o menos, depende mucho del caudal y de la herramienta que esté utilizando, y luego inmediatamente me permite bombear, ¿sí?, la fractura por el espacio anular que queda entre el cold tubing y la herramienta. ¿Sí? Voy a correr el video para que lo podamos ver. Esto tienen diferentes nombres comerciales, marcas. Yo traté de obviar todos los títulos justamente para analizar la tecnología. ¿Qué necesito? Un equipo de cold tubing, un equipo de cañería continua y una herramienta que tiene diferentes nombres dependiendo de la contratista, pero básicamente es un packer, ¿sí?, que me permite, como se ve ahí, una aislación mecánica, una aislación a través de goma, la fijación en profundidad, y este sistema tiene una fijación tipo J. Si ustedes conocen o han desarmado una lapicera tipo clic, digamos, tiene una J invertida, que lo que me permite es que con cada clic esa herramienta va girando y se va fijando. ¿Sí? La lapicera tiene el mismo funcionamiento. Básicamente esta tecnología lo que me permite es perforar, fíjense, dicen entre 8 y 12 minutos, el casing y el cemento para llegar a formación, pero de manera abrasiva. Si no estoy generando una explosión de una carga, como vamos a ver en el plumper, sino que lo hago a través de arena y gel. Después, una vez que termino de realizar el punzado abrasivo, que lo visualizo muy fácilmente, choqueando, digamos, la entrecolumna y visualizando esa presión, porque una vez que paso el cemento, una vez que paso el casing, la presión baja y puedo identificar la realización del punzado. Y una vez que realizo el punzado, automáticamente hago un cambio de válvulas en superficie y comienzo a bombear la fractura por el espacio anular entre el casing y el cold tubing. Tiene muchísimas ventajas, depende mucho del tipo de terminación en la cual lo voy a utilizar, pero una de las ventajas más grandes
es que el cold tubing queda bombeando con 0,8, 0,9 barriles por minuto en la herramienta que hace el punzado abrasivo, y me permite utilizarlo con un dead string para tomar presión de fondo en tiempo real, que es un dato que si fracturo por casing no lo tengo en tiempo real, lo calculo, y obviamente desde el punto de vista del control de la geometría de la fractura y del alcance es muy importante. Como les decía recién, explicaciones muy rápidas por el tiempo. Si tienen dudas, ahora abrimos el espacio de preguntas y obviamente les voy a dejar mi contacto. El que quiera información hay muchísima y tengo para compartirles. Otro sistema es el Plan Perf, ¿sí? El que todos conocemos. Las camisas básicamente entraron para competir al Plan Perf, sin embargo, el sistema abrasivo y de fractura tenía, el abrasivo y fractura pononular tenía que competirle al Plan Perf, que es básicamente el punzado con un cañón, que ahora lo vamos a ver también, pero asociado con un sistema que se llama pump down, que me permite bombear ese tren de Warline hasta la posición del horizontal donde lo voy a fijar, porque hay que tener en cuenta que una columna, un tren de Warline, en más o menos entre 60 grados, 55 y 60 grados, ya por gravedad no baja y tengo que bombearlo al fondo del pozo. Pero para no irnos de tema, hablamos de punzado abrasivo y fracturas, y obviamente entra en juego un sistema que se llama sistema de camisas, ¿sí? O Frac Sleeve System, como se lo conoce también en Estados Unidos. Hay de diferentes marcas, diferentes modelos, pero para revisar el sistema, ¿sí? Primero tengo que entender que estos tipos de fractura o de completación se bajan con el equipo de perforación, porque son parte del casing, ¿sí? Estos equipos o estos conjuntos de completación constan de camisas o puertos de fractura y packers, ¿sí? Van aislados unos de otros, con obviamente en la punta un sistema de rotación que me permite evitar alguna obstrucción. Siempre tengamos en cuenta que estos sistemas se bajan a pozo abierto, ¿sí? En algunos casos se cementa, en otros no. Este video que vamos a ver ahora, o que estamos viendo ahora, hace alusión a un sistema a pozo abierto. ¿Sí? Me permite calibrar el pozo y evitar algún tipo de obstrucción que tenga, ¿sí? Acá es clave la limpieza y el calibre de pozo. Este tipo de camisas se empezó a implementar en Neuquén convencional, en el gas de Loma La Lata, formación Sierras Blancas, en el año 2001, y obviamente tuvo una curva de aprendizaje muy importante para el resto del pueblo. Ahí, como veían ahí, se hace una conversión de fluido, ¿sí? Se le saca todo el lodo de perforación y se deja fluido limpio. ¿Por qué? Porque tenemos que asegurarnos que esos packers fijen sobre la formación. Después se hace el lanzamiento de una bolita que cierra la camisa de circulación por la cual hice el cambio de fluido, ¿sí? Y comienzo a elevar la presión para poder fijar los packers. El proceso de fijación de los packers es muy sencillo, son packers hidráulicos, y una vez que se fija el packer, ¿sí? Que es el que separa cada una de los puertos de fractura, paso a la etapa de fractura. ¿Cómo funcionan estos sistemas? Muy brevemente, tienen bolitas de diferente tamaño, ¿sí? Que se van lanzando desde la más chica a la más grande, justamente para evitar de que alguna de las bolas me active una camisa más arriba y perder algún puerto. Y lo que hace, ahora van a ver en el video, es esa bolita corre una camisa, la desliza, ¿sí? Fíjense ahí, muestra una foto con las bolitas de diferente diámetro, una práctica muy recomendada en este tipo de operaciones. Antes no se tenía un lanzador de bolas como se utiliza ahora, entonces el operador iba a la ocasión, mostraba las bolas y mostraba por color cuál era la que se está enviando. Se lanza la bolita, esta bolita hace asiento sobre un ball catcher, desliza la camisa y abre el puerto de fractura, que es el que, por presión, ¿sí? Genera el canal o el punzado, como se ve ahora en la imagen, ¿sí? Y a través de ese canal es donde yo voy a bombear la fractura, ¿sí? Una vez que hago las sucesivas fracturas de las diferentes etapas que tenga, obviamente la limitación de la cantidad de etapas está dado por los diámetros de las bolitas, ¿sí? Y ahora vamos a ver otro sistema que me permite hacer n cantidad de etapas porque se configura en la construcción, ¿sí? Pero bueno, este sistema está limitado por el diámetro de bolitas. Y una vez que termino de fracturar todo el pozo, condición clave para este tipo de operaciones es no abrir el pozo post fractura. Una vez que termino de fracturar todas las etapas, abro el pozo y esa fluencia o ese flow back me permite recuperar todas las bolitas en superficie. Algunas se recuperan, otras no, en partes. Y después, obviamente, dependiendo de la necesidad, puedo bajar a rotar el asiento de la camisa, como se vio en la imagen,
Y existen herramientas que a través de una activación hidráulica me permiten cerrar la camisa, ¿sí? que por cuestiones, digamos, de producción no la requiera producir, puedo bajar con un cultivo y con esta herramienta abrirlas o cerrarlas dependiendo de la necesidad. Inclusive me permite también hacer retrabajos de estimulación. ¿Sí? Voy muy rápido, así no demoro, les pido disculpas por la extensión, quedan 5 minutos más. Ahora vamos a ver un sistema que desde el punto de vista de la innovación para mí es impresionante, porque, y el video está muy claro, es también de una compañía de servicio, que me permite fracturar N cantidad de etapas, ¿sí? Y vamos a pasar el video para poder tratar de identificarlo. Acá les voy a pedir que me sigan con algunas marcas que voy a ir haciendo, ¿sí? Voy a activar el puntero láser acá para que... Ahí está. No sé si ven el puntero ahí, pero los quiero ir marcando. Fíjense Ahí está, lo voy a poner en pausa. ¿Cómo funciona este sistema de camisas? Tiene unos brazos, ¿sí? O ball catcher, como se le llaman, con unos resortes. Y fíjense esta mueca que hace en la camisa. ¿Sí? Que me permite que la bola pase, ¿sí? Continúe esa etapa y pase a la siguiente camisa. Y ahora fíjense acá, en la siguiente camisa, ¿qué va a hacer la bola? Va a hacer tope con el brazo porque no tiene esa mueca y lo va a correr al siguiente contador, y lo mismo va a hacer con estos brazos. Entonces, ¿qué está haciendo en las fracturas superiores, ¿sí? O en las últimas etapas? Lo que va haciendo la bolita con el mismo diámetro es descontando lugares en los contadores, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que me permite hacer N cantidad de etapas? Porque yo voy a setear los contadores de cada una de las camisas en base a la cantidad de etapas que quiero realizar en mi pozo, ¿sí? Así va a ir haciendo, y fíjense que acá llegó al último contador, o sea que esa es la anteúltima, la anteúltima etapa, ¿está bien? Y acá la bolita va a llegar a la camisa que va a fracturar. Y presten la atención al asiento de la camisa, porque esta bolita va a hacer tope sobre el ball catcher inferior. Al no tener más recorrido, este ball catcher va a deslizarse, va a hacer tope con la camisa, la va a abrir, ¿sí? Y va a permitir la conexión de los puertos de fractura para poder ejecutar la fractura, ¿sí? Y otro dato no menor es que al llegar al ball catcher inferior, al haberse corrido de los diferentes contadores, pierde el espacio, ¿sí? Entonces los brazos no tienen posibilidad de retraerse y la bolita hace tope, ¿sí? Y me permite cegar entre la fractura que estoy haciendo y la zona inferior, que ya fracturé o que puede ser el fondo del pozo. Una vez que termino de fracturar, lo único que hago es, como hicimos con el proceso de camisas que vimos anteriormente, es abrir el pozo. ¿Sí? Este flow back lo que me va a permitir es que el resorte del ball catcher levante la bola, retorne las bolas de las siguientes etapas y pueda producir el pozo sin tener ninguna restricción. Y ahora sí, ya vimos la parte de camisa, vamos a el más utilizado hoy, y creo que es el que todos conocen, y si no lo conocen lo vamos a repasar brevemente, que es el plug and perf. ¿Qué significa plug and perf? Y acá vamos a ver, esto es un tapón, justamente. El plug and perf me permite a mí, en una sola carrera de Worldline, que antes no se hacía porque obviamente no estaba la tecnología disponible, me permite fijar un tapón para aislar una determinada zona, liberarme a través de un setting tool y realizar la carrera de punzado en los diferentes clústeres en una misma carrera. Obviamente eso generó una mejora en los tiempos por operación, y sumado a las operaciones de multipad nos permitió, digamos, aumentar la cantidad de etapas por pozo o por locación, dependiendo del indicador que use cada operador. ¿Cómo funciona? El tapón tiene el mismo sistema de fijación que un packer o un tapón mecánico que se utiliza en operaciones convencionales. Tiene una fijación mecánica, ¿sí? Que son estas mordazas. Hay diferentes modelos. Estas mordazas tienen un anillo de acero que recubre o que resguarda esa mordaza para que no caiga al pozo. En algunos casos se utilizan ya mordazas con insertos de cerámica y que están hechas de composite, no tienen acero. Pero básicamente es una fijación mecánica a través de un mandril. El setting tool tiene una carga adentro que estira ese mandril,
fija el tapón, que depende del diferencial que soporte el tapón, entre 36.000 y 55.000 libras, ese mandril corta, fija el tapón, ¿sí? Lo fija mecánicamente y lo empaqueta con las gomas, y me permite deslizar el tren de punzado para poder ejecutar ese clúster, ¿sí? en la profundidad siguiente, digamos, la fijación del tapón. Después, ¿qué hago? A través de esa zona, fracturo. Ahí en ese caso, fíjense que hice una simulación como que el flujo circula a través del tapón, porque hay tapones ciegos o hay tapones puentes, que me permiten a través de una bolita hacer el cegado de la otra zona. Así voy a ir repitiendo las diferentes etapas, como se hace hoy en el no convencional, hasta cumplir con el frac plan o el plan de fractura. Una vez que termino de realizar esa fractura, se entra en juego la operación de cold tubing, ¿sí? Con todo el servicio de true tubing o de herramientas de rotación para bajar a rotar esos tapones, ¿sí? Y realizar, ahora vamos a ver muy brevemente la secuencia, el rotado y el flowback de ese pozo, ¿no? Que el flowback comprende el retorno de los restos de tapones que tengo dentro del pozo, el recupero de esos fluidos, la separación de los diferentes sólidos en superficie a través de un FPDO o un equipo de flowback, y obviamente la puesta en producción o ensayo y puesta en producción del pozo que estamos realizando. Estos son los diferentes sistemas. Hay otros sistemas a través de híbridos, digamos. Cuando hablamos de pozos de lateral extendido o extended reach como el de Tierra del Fuego, hoy ya tenemos que pensar en sistemas híbridos por un tema de disponibilidad de alcance en cuanto al cold tubing o a las diferentes herramientas. Se pueden utilizar híbridos, parte con camisas, donde no se llega con el cold tubing, y parte con plug and perf, para poder aumentar la cantidad de etapas por pozo, ¿sí? Y mejorar, obviamente, el alcance de nuestra perforación. Bueno, hasta acá llegamos. Les agradezco la rapidez. Por ahí, si quedaron dudas, bueno, dejamos abierto el espacio de preguntas y obviamente el contacto para cualquier información que necesite. Bueno, Lucas, muchas gracias. Ahora Ceci te va a comentar las preguntas. Yo un solo comentario. Ahora en el chat estoy publicando el enlace de una encuesta. Los invito a todos, por favor, a que respondan la encuesta mientras Ceci te hace las preguntas. Bueno. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, voy a comenzar con las preguntas que nos estuvieron llegando al chat del evento. Bueno, ahí te voy diciendo, Lucas. Sí, sí. Una de las primeras que llegó dice: con respecto a los servicios integrados, ¿estos marcarán un cambio significativo y cómo? Mira, en servicios integrados tuve la oportunidad de trabajar en YPF en un contrato de servicios integrados, y siempre hay que ver, viste, no sé quién hizo la pregunta, Ceci, pero bueno, se lo No, respondo. o sea, no colocaron el nombre. Bien, se los respondo a todos, pero por ahí, viste, si estaba el nombre para referirme, pero les explico a todos. Cuando uno está al lado de la operadora, lo que trata de buscar desde el punto de vista estratégico o desde el punto de vista de contratación es que la responsabilidad de la ejecución del pozo, si bien nosotros somos responsables, pues somos los dueños de la instalación, la responsabilidad de todos los servicios asociados esté arraigado a la compañía que está ejecutando. Si es la compañía de torres, algunos ejemplos muy rápidos. Antes, YPF o cualquier operador contrataba el servicio de top drive por un lado, el equipo de torre por otro, pero el top drive, el montaje del top drive, requería de cerca de 24 horas. Entonces, esas 24 horas había que pagárselas en tarifa A al equipo perforador. Entonces, después de un par de años de haber, no sé si cometió un error, porque es parte de la curva de aprendizaje, ¿qué hicieron casi todas las operadoras? Le dijeron a los equipos de perforación: muchachos, pongan ustedes el top drive. Y así fue como Tesco pasó a ser prácticamente digo Tesco porque hoy es el único proveedor de top drive, ¿no? en la cuenca. Pasó a ser proveedor de las compañías de torre y no proveedor de las operadoras, porque justamente lo que buscaba la operadora es sacarse esa responsabilidad encima y presionar a las compañías de torre, en este caso compañía de torre, para que el montaje del top drive se haga dentro de los procedimientos y de los cuidados de seguridad, pero en el menor tiempo posible. Cuando vamos a la fase de terminación, en el inicio,
y esto hablo de experiencia propia, en el inicio del desarrollo de las operaciones de Tide en Lajas, ¿qué nos pasaba? Uno busca, y esto seguramente muchos tengan experiencia en cuanto a la planificación, método Lean y búsqueda de eficiencia, límite técnico y demás títulos que le podemos poner, en la búsqueda de optimizar el uso del recurso. Cuando uno analiza el proceso, y acá empezamos a hablar, la industria ha hecho un giro muy importante y orientar la parte operativa, obviamente no descuidar la parte técnico-operativa, pero orientarse a procesos, implementar de manera eficaz la lección aprendida y la mejora continua. ¿Qué pasó? Nos encontrábamos, por ejemplo, en el caso de fractura, que teníamos un set de fractura que valía cientos de miles de dólares por etapa. Lo teníamos parado porque nosotros del lado de la operadora no habíamos podido brindar un servicio de provisión de arena en locación, un tráiler había quedado mal conectado, no teníamos el equipo flowback completo, el stack de fractura no cumplía con los requerimientos para la presión del pozo. Entonces, ¿qué era lo que se buscaba? Era tratar de integrar esos servicios al contrato madre, digamos, que era el de fractura, pero obviamente empezábamos, y acá hay que hacer algo digamos, de media culpa, empezaba a jugar con la necesidad de la compañía de fractura. Si la compañía de fractura necesita trabajar, iba a tratar de ponerlo, pero a veces terminás generando cuello botella en los mismos procesos de la compañía. El ideal para mí es trabajar en conjunto, verlo como un socio estratégico y no como un cliente, como un proveedor, perdón. Y también desde el lado cuando uno está, porque me ha pasado, cuando uno está en la operadora habla de manera muy fácil, pero cuando te toca estar del lado de la contratista y tenés que ver todos los costos, quedar parado 5 o 6 horas por algo que no es atribuible a vos, es bastante complicado. Entonces, para mí, haciendo referencia a la pregunta, los servicios integrados ayudan muchísimo, pero hay que analizar muy bien cuál es el alcance de la contratista que tiene a cargo el servicio madre, si realmente lo puede realizar, si desde el punto de vista de costo, porque inclusive puedo pensar desde el punto de vista estratégico, decir, me quiero liberar como dueño del campo, como operador de las responsabilidades, pero se lo estoy dando a una compañía que no tiene estructura, que no tiene conocimiento y va a ser peor el remedio que la enfermedad. Doy un ejemplo claro, o sea, nosotros le queríamos poner las grúas a la compañía de fractura. Cuando la operadora tenía contratos de 25 grúas, 30 grúas mensualizadas, entonces no tenía sentido. La grúa lo ponía yo. ¿Y qué hacía? Trabajaba fuerte con toda la línea de logística para que ese recurso estuviera siempre en locación. ¿Sí? No sé si respondí la pregunta. Bueno, si querés, pasamos a la siguiente. Bueno. A ver, acá dice, ¿cuál es la ventaja más grande que posee la perforación mediante cold tubing? En realidad hay que separar bien el tipo de pozo, ¿no? Porque obviamente la perforación por cold tubing, si tienen, digamos, conocimiento, si hay algún perforín con experiencia, algún ingeniero de perforación, saben que la hidrodinámica, digamos, en alguna de las fases de la perforación juegan de manera favorable. ¿Por qué? Porque nos ayudan a perforar más rápido. Ahora, yo no uso, y doy un ejemplo, esto es muy técnico, por ahí si él o la que hizo la pregunta no lo entiende, me escribe y lo vemos más a detalle, pero, por ejemplo, si yo perforo un pozo de guía y aislación, 2 cañerías, un pozo simple, la guía, por lo general, si no tengo basalto, no tengo canto rodado, se perfora con un trépano tricono sin boquillas y con bombas full caudal. O sea, trato de ir a 1000 galones, 900 1000 galones, o lo que dé la bomba. ¿Por qué? Porque voy a usar caudal para perforar. Entonces voy a ir con peso y caudal, obviamente rotación, porque voy con un trépano tricono, pero voy a utilizar el caudal para perforar. El cold tubing, como les decía recién, si bien tiene un motor de fondo, ¿sí? Que trabaja, no sé si todos conocen, un motor de fondo tiene un estator, un rotor, como si fuera una bomba PCP, ¿sí? Que están configurados de manera, digamos, dispar en cuanto a los álabes del rotor, y eso me permite a través de caudal hacer girar una herramienta. Me va a permitir tener velocidad, no me va a permitir digamos, asentar peso, ¿sí? Porque el único peso que yo le puedo dar es la cañería de cold tubing. Y obviamente, mientras más peso
le asiente yo al cold tubing para tratar de ganar velocidad, lo que me va a hacer es va a generar tortuosidad. Cuando hablamos de tortuosidad, no sé si todos conocen, pero un pozo nosotros lo identificamos en una coordenada de superficie y medimos objetivo de fondo, si en el caso de un pozo vertical, y en un pozo horizontal tenemos el KOP, que es el kick-off point, el punto donde el pozo comienza a tomar inclinación. Después tenemos el entry point, que es el punto donde mi pozo toma 90 grados, y el end point, que es el punto final de alcance de la rama horizontal. Si yo en mi vertical voy digamos, aplicando demasiado peso, al no tener el control direccional en un cold tubing como lo tengo en un equipo de perforación, lo que voy a lograr es una tortuosidad tremenda que después me va a jugar en contra a la hora de bajar alguna completación o bajar algún sistema de Warley. ¿Sí? Entonces, depende mucho del tipo de pozo. Por ejemplo, el cold tubing para perforar, en el caso de, y después me escriben porque tengo información de perforación con cold tubing para compartir, está dada para básicamente pozos someros y tipos de terminaciones monocapa. O sea, en el caso de, por ejemplo, si les puedo nombrar Chachahuén, por ejemplo, que es un bloque de desarrollo que está del lado de Mendoza, sí, pero depende del Portón y del área de Río Colorado de IPF. Son pozos de 800 metros con una guía a 150 metros, y esos pozos solamente producen de la formación rayoso. Entonces podría yo tranquilamente perforarlos con cold tubing, pero siempre tengo que analizar, más allá de las ventajas y desventajas, qué tipo de pozo tengo que construir. Porque si yo me voy a largar a perforar un pozo digamos, de más de 1000 metros, con un cold tubing donde el peso, digamos, tengo que hacer las simulaciones, el peso asentado sobre el trépano es muy alto, es muy probable que genere tortuosidades no deseadas y que después el doblez, ¿sí? O los dobles que tengan el pozo no me ayuden a poder completar esa perforación. Ok, bien, ahí también preguntaban las desventajas con respecto a lo mismo. Uh-huh. Sí, lo que decía recién, no hay una ventaja o desventaja. Obviamente el cold tubing tiene, podríamos decir, ventaja con respecto a los tiempos de montaje y de perforación también, pero hay que tener en cuenta qué tipo de pozo quiero construir. Básicamente, ese es el análisis que tengo que hacer. Vamos con la última pregunta, Ceci, que estamos medio Bien, serios bueno, con él. ahí dice, en el desarrollo shale, la curva de aprendizaje en el país y en el mundo está creciendo. ¿Hay hasta ahora algún problema en las fracturas conocido que pueda llegar a poner en duda la confiabilidad del desarrollo? Por ejemplo, el frac hit, y por ende llegar a generar un miedo a la hora de invertir. ¿Me la puedes leer de nuevo, Ceci? Porque no entendí la pregunta. Sí, dice, bueno, en el desarrollo shale, la curva de aprendizaje en el país y en el mundo está creciendo. ¿Hay hasta ahora algún problema en las fracturas conocido que pueda llegar a poner en duda la confiabilidad del desarrollo y por ende llegar a generar algún tipo de miedo a la hora de invertir? Hace referencia a los frag hits. Ah, está bien. No, mirá, desde mi punto de vista, no hay ningún problema. Sí, obviamente yo lo separaría con respecto al riesgo del desarrollo, en el tipo de fractura, ¿no? Hay un estudio que hizo. ¿Hola? Ah, perdón. Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos. Nosotros con YPF tuvimos la oportunidad de viajar a unos años a Estados Unidos para hacer benchmarking y hacer comparativas con operadoras low cost. Una fue Chesapeake en Oklahoma. Y nos encontramos con fracturas totalmente diferentes a las que hacíamos nosotros acá. Porque nosotros estábamos acostumbrados a fracturas grandes, de largo alcance, separadas entre sí entre no menos de 100 metros, y nos encontramos con el concepto de pinpoint. Y cuando nos dijeron pinpoint no entendíamos qué era, ¿no? Entonces empezamos a pedir información, obviamente con un company y un supervisor de fractura de Chesapeake, y lo que nos explicaban era que ellos habían estudiado la cantidad de agua, la cantidad de arena y la potencia utilizada, habían trazado esas fracturas, ¿sí? Y habían analizado cuál era la eficiencia de esas fracturas. ¿Qué se encontraron?
que entre el 35 y el 40% de las fracturas realizadas no producían, y eso hacía referencia al alcance más lejano del near wellbore, digamos, del pozo, o sea, la zona más alejada de la fractura. Y obviamente perdían área de drenaje entre fracturas por este distanciamiento que había de 100 metros, que estaba definido por una cuestión de experiencia, ¿no? ¿Qué hicieron? Agarraron el frac plan, distribuyeron ese 35-40% de arena y de agua que decían que no era rentable, y lo pusieron que no era eficiente, perdón, y lo pusieron en fracturas más chicas, entre las fracturas que se estaban haciendo, dándole, digamos, otro tipo de geometría. Entonces, ¿qué lograron? Aumentaron el área de drenaje, mejoraron la utilización del recurso, tanto de arena, de gel y del set de fractura, porque la potencia era mucho menor, y tuvieron muy buenos resultados. Ahora, eso en Argentina se implementó, a algunas operadoras le funcionó, pero seguimos fracturando de la misma manera por lo general, porque seguimos usando plug and perf, no utilizamos cold tubing, en algunos casos sí, depende mucho del pozo. Ahora, un riesgo al desarrollo yo no le veo en cuanto a la fractura. Hay muchos puntos a analizar. Hay un informe muy interesante con respecto a la estimulación que dejó el ingeniero Zapac, que tuve la oportunidad de conocerlo en el clúster de empresas que hay acá en Neuquén. Y la verdad que es muy interesante. Si puedo lo voy a bajar y se los voy a compartir, porque hace referencia a todos los beneficios, digamos, o pros y contra de la fractura, y hay un montón de mitos que hay que derribar con respecto al tema de los sismos que hay ahora, al tema del fracking, como se le llama en el informe de Gasland, al frac hit. Hay un montón de cuestiones que están referidas ahí. Yo no le veo un riesgo al desarrollo del no convencional. Sí, lo que creo es que llegamos a un punto donde, y esto ya hablando bien de la parte de eficiencia, ¿no? Haber estado en las operaciones de Estados Unidos, nosotros tenemos una oportunidad muy grande, y no está en el uso de nuevas tecnologías, en el uso de nuevas metodologías, está en romper paradigmas en cuanto a la estructura de trabajo. Nosotros estamos acostumbrados, como decimos en el campo, llegar a una locación y ver un barrio chino, como los que montamos, y en Estados Unidos el único tráiler, esto es un ejemplo, ¿no? El único tráiler que se veía era el del Company Man, que trabajaba freelance y vivía con su señora y su hijo al lado del pozo. Eso fue una de las imágenes que nos vimos en Chisa. Después, obviamente, cuestiones de seguridad que no debemos copiar, pero creo que el desarrollo del no convencional no pasa por cuestiones técnicas, digamos, o de innovación, sino que por lo menos acá en Argentina pasa por otro lado. Bueno, Lucas, te agradecemos mucho la presentación. No sé si podés poner el slide final. Bueno, ante todo, muchas gracias por la presentación, por todas las respuestas. Hay algunas preguntas que, bueno, no entraron dentro por una cuestión de tiempo. Si vos querés proveer después tu contacto para alguien que te pueda contactar. Si quieren pueden escribirme, les paso para que agenden, es lucas.d.sepúlveda, ¿sí? Con S y B corta el apellido, lucas.dddo.sepúlveda@outlook.com. ¿Sí? Me envían las preguntas, yo se las respondo enseguida desde el correo, no hay ningún problema. Bueno, y los invitamos a todos el miércoles que viene a las 17 horas. La próxima charla, el orador es Santiago Antonini, y la charla es Ideas Generales sobre proyectos de instalación de superficie en el upstream del oil and gas. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 17 horas. Nuevamente, gracias, Lucas. Y Buenísimo. bueno, Muchas gracias por la